4 días después del regreso a las aulas se vigila cómo evolucionan los contagios tras un comienzo con un 3% del profesorado positivo en COVID. Educación y Sanidad sostienen que las escuelas son lugares seguros y mantienen reuniones de forma periódica. Nos acompaña hoy en Buenos Días Canarias la consejera de Educación, Manuela Armas. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿qué balance hacen ustedes desde el Gobierno de este inicio, de esta vuelta a las aulas tras la Navidad? Pues mire, viendo cómo está la pandemia en el resto de la sociedad, desde luego en la escuela no está mal. Es decir, evidentemente que hay muchísimos más casos. Usted sabe que nosotros de manera permanente, casi semanal, enviamos a los medios de comunicación los datos que a su vez los centros nos envían a nosotros. Y desde luego se ve un aumento. No sería razonable que fuera estuviera como estamos y dentro no se notara. Pero yo tengo que decir una vez más, siempre lo que tengo oportunidad lo hago y ahora también, de la tremenda organización y el saber estar y saber hacer de los equipos directivos. Los equipos directivos tienen lo que nosotros llamamos un plan de sustituciones cortas, ¿no? Es más, mire, nosotros les enviamos una serie de orientaciones y sin embargo ya ellos estaban organizados, ¿no? Es decir, afecta evidentemente, pero tengo la completa seguridad de que los equipos directivos, los centros en general, los docentes en general, han sabido y están saliendo como pueden, como podemos toda la sociedad de esta situación. Claro, hablamos de un 3% de personal de profesorado que inició esta vuelta contagiada, en 800 y pico personas. ¿Se están sustituyendo esas bajas? Sí, mire, vamos a ver, se sustituyen de distintas maneras. Como decía, cada centro tiene su plan, un plan de sustituciones cortas que llamamos, y eso consiste en que el profesorado, aquellas horas que no tienen docencia directa, puedan ir a las aulas y sustituir a sus compañeros. Tengan en cuenta que nosotros a principio de curso, precisamente nombrados especialmente para todo lo que tenía que ver con el COVID, habíamos nombrado una plantilla determinada. En total, nuevos están 2.700, alrededor de 2.700, 1.016 eran para actividades, bueno, para funciones que tenían que ver con la atención a la diversidad, pero están en los centros, ¿no? Y el resto, cerca de 1.000 y pico más, 1.700, una cosa así, que eran solamente para el apoyo para los casos COVID y cualquier cosa que pudiera surgir de esto. Eso está. Luego nosotros hemos, por ejemplo, para la atención, para la educación primaria, tenemos una plantilla de volantes que hemos duplicado, ¿no? Entonces ahora mismo en Gran Canaria y en Tenerife tenemos 14. Antes eran 7, ahora hemos puesto 14 y en las islas de La Palma, Lanzarote y Fuerteventura hemos puesto 10 volantes más, de manera que se sustituye, y en las islas del Hierro y La Gomera 2, que antes había uno, ¿no? Eso es para una situación urgente, una escuela unitaria que de repente el único profesor que tiene, se pone enfermo y no dan abasto con los especialistas que pertenecen a esa escuela unitaria. Bueno, pues reforzamos la plantilla, ¿no? En secundaria pasa igual, en secundaria no hay volante, pero digo que utilizan esas horas que no tienen docencia directa. Sí, esto, y además, algo fundamental que es el hilo directo que deben de tener con su inspector o inspectora de zona, de manera que si en un momento determinado la cosa se desbordara, de manera que con estas medidas no se pudieran atender, allí están los inspectores para tratar los casos de manera concreta. Es decir, entiendo por sus palabras que si, por ejemplo, un centro se levanta un día con, no sé, 10 profesores menos, resulta complicado llevar a cabo esa sustitución de manera rápida. Evidente. Primero tiene que el docente que está enfermo solicitar a su médico la baja con todas las dificultades que estamos teniendo para obtenerla. Una vez que la tengan nos comunican a nosotros y luego hacemos el nombramiento. Tenga en cuenta que ahora mismo, según el protocolo actual, tiene que estar 7 días, ¿no? Entre que usted nombra y tal, llega el fin de semana y al momento ya son los 7 días, o sea que es complicado. La verdad que por eso entendíamos que esta era una forma de salir del paso. Yo no digo que sea permanente. Lo que dicen los científicos es que esto tenemos que llegar a un pico, que llegaremos muy pronto, en los próximos días, y luego la cosa parece que va a ir descendiendo. Si es así, bueno, pues es un momento complicado ahora mismo. Toda la comunidad educativa sabe lo difícil que es y todos estamos arrimando el hombro para que efectivamente podamos resolver esta situación momentánea, espero, de la mejor manera posible. Entre el Ministerio y las comunidades autónomas hablaron sobre ese protocolo a la hora de aislar las aulas que tuvieran positivos. Se habló de que se aislarían cuando hubiese un mínimo de 5 niños o niñas o el 20% de esa clase. ¿Ustedes van a asumir ese protocolo así o se prevé hacer alguna modificación? Mire, todos los protocolos que tienen que ver con la gestión de los casos, o todo lo que tiene que ver con la pandemia y sus recomendaciones, siempre es un marco general que da el Ministerio, ¿no? Eso está así puesto, ¿no? Esos 5 niños o un 20%, porque hay centros pequeñitos
que 5 no dan, o sea, una escuela unitaria no hace falta que llegue a 5, porque tenga un 20% es suficiente. ¿Cuándo se decidiría cuándo es un 5, o sea, 5 niños y cuándo es el 20%? No, siempre. O sea, usted puede usar las dos fórmulas, o el 20% o 5 niños, ¿no? O sí, pero no es lo alumnas. mismo una clase de 10 que una clase de 20, por eso digo lo de cuándo se decide una cuestión o la otra. Que el 20% de 30 viene a ser lo mismo que el 5, o sea, que más o menos son coincidentes, ¿entiendes? O sea, que no, en eso no hay problema. Pero lo que yo quiero decir es que hay un marco general para todas las comunidades y luego cada comunidad con sus servicios de sanidad y salud pública son los que determinan un protocolo más concreto para nosotros. En eso están, yo creo que mañana ya está terminado, pero desde luego tiene que ir acorde con ese marco general, ¿no? Entonces, efectivamente, la gestión de los casos pues será así, será que cuando haya 5 o el 20%, esta clase se tiene que aislar, o bien también hay una diferencia entre los vacunados y los no vacunados. Todo ese tipo de cosas muy claramente tienen que estar definidas para que los centros no tengan dudas en el momento que tengan que tratar este asunto. ¿Se refiere a vacunación en escolares? Sí, en escolares. O sea, que prevén establecer diferencias quizás. Lo prevé Sanidad. Ajá. Sí, es que, por ejemplo, en secundaria, el tratamiento que se le va a dar a los casos es muy similar al que se le va a dar al resto de la población. Y en la población se diferencia los vacunados de los no vacunados. Tengan en cuenta que secundaria, desde segundo de la ESO, desde la ESO para arriba, o sea, de 12 años hacia arriba, han tenido la oportunidad de vacunarse y tenemos un índice alto, cerca del 90% de nuestros jóvenes están vacunados. Por lo tanto, bueno, pues sí, efectivamente se aplica. En los pediátricos, o sea, los de menos de 12 años, esto no se podría aplicar, en primer lugar, porque su organización es diferente y, por otro lado, porque todavía estamos en el proceso de las vacunas. No hemos terminado la primera y todavía nos faltaría una segunda dosis, ¿no? ¿Se sabe ya qué va a pasar con la vacunación en los centros escolares? ¿Se está poniendo sobre la mesa en esas reuniones con Sanidad? Sí, se están poniendo sobre la mesa. Nosotros entendemos, siempre lo hemos visto así, ¿no? Educación es una parte más de esta sociedad, quiero decir, y ahora esta sociedad de este pueblo de Canarias tiene muchas dificultades, igual que el resto del mundo, con el asunto de la pandemia, y todos tenemos que colaborar. Y nosotros nos hemos puesto a disposición de Sanidad, los centros educativos se han puesto a disposición para que en aquello que necesiten, en la colaboración concreto de esto de las vacunas, estemos a disposición. Tendrá que haber un protocolo también muy clarito, ¿no? Y bueno, desde luego podemos hacer, lo que le hemos ofrecido es un pilotaje para hacerlo en algunos centros, en los centros que se muestren partidarios y pongan a disposición, como digo, las instalaciones para que esto se pueda hacer, desde luego siempre con el consentimiento de los padres, todo eso por supuesto. Eso es un protocolo que está además ya se ha hecho y ha dado muy buen resultado, por ejemplo, en Extremadura, en Valencia, se está haciendo en otros sitios. Entonces aquí lo que se trata es que nuestros niños estén protegidos. Si nosotros podemos colaborar con eso, fantástico. Primero será el pilotaje, porque yo creo que es necesario, con los centros que así se estimen y que estén dispuestos, y luego ya se extenderá, si es necesario y la cosa sale bien, se extenderá al resto de los centros. ¿Y cuándo comenzaría esa vacunación en los centros escolares de manera piloto? Nosotros estamos en contacto con Sanidad. Tenemos mañana una reunión y ahí seguramente determinaremos ese protocolo. Yo calculo que a lo mejor a finales de la semana que viene o así es posible que ya tengamos todo organizado. Pero fundamentalmente, y eso es muy importante, es Sanidad quien tiene que hacer este trabajo. Pues Manuela Armas, consejera de Educación, gracias por habernos acompañado. Buenos días. Gracias.